sin considerar la voluntad de las 11 víctimas del fatal accidente provocado por una unidad de Altiza en la zona de Quecasas. Personal de la Procuraduría General de Justicia promovió en Lo Oscurito una audiencia en la que lograron que un juez de control cancelara la orden de aprehensión que se había girado en contra del apoderado legal de esta empresa transportista. Víctor Eduardo Sevilla Torres denunció Jorge Alberto Escárcega Germán, representante legal de los afectados. Una orden de aprehensión para su ejecución lleva todo un protocolo. Entre ellos, la persona es capturada, como se pretendía y nunca se hizo. La persona es certificada por un médico y es internada en las instalaciones de la Penitenciaría del Estado y puesta a disposición de quien ordena, que es el juez de control. Se le avisa y el juez de control fija una fecha para la audiencia de imputación. En este caso, de manera clandestina, el Ministerio Público, sin dar aviso a las víctimas, pese a que tiene los correos electrónicos, teléfonos y demás, se dio a la tarea de escondiditas presentarse de manera voluntaria en conjunción con Víctor Eduardo Sevilla Torres y su abogado, ¿verdad? Y llegar a acuerdos para que esa orden de aprehensión fuera cancelada. El abogado de 11 afectados en el accidente del 12 de octubre del 2016, entre ellos del estudiante del CECIT Brandon Morelos Hernández, quien quedó cuadripléjico, señaló al subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez, de permitir que las agentes del Ministerio Público, María Magdalena López García y Marcela Sandés Tellos, participaran en una audiencia ante un juez de control, donde pidieron la cancelación de una orden de aprehensión que un juez había girado en contra de la accionista mayoritario de Altiza. El error nuestro quizás fue ir a hacer del conocimiento del señor subprocurador, el licenciado Jorge Alberto Álvarez, de que estaba vigente la orden de aprehensión y que ninguno de sus elementos la ejecutaba. Y eso provocó que se alertaran, por decirlo de alguna forma, la Procuraduría y buscara el que se cancelara como diera lugar esa orden de aprehensión. Y lo digo con todas sus letras, buscaron la ruta para cancelar esa orden de aprehensión. Apenas nos acabamos de enterar del contenido de la audiencia, vamos a acudir a una audiencia general ante juez de control y solicitarle que de nueva cuenta prevalezca el estado anterior en que se encontraban los autos, es decir, que quede vigente la orden de aprehensión en atención a que las víctimas nunca fueron tomadas en consideración. Ante esta situación, la Procuraduría promovió ante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal que busque un acuerdo entre las partes, pese a que los afectados han mostrado su rechazo a llegar a arreglos conciliatorios que están por debajo de lo que por justicia les corresponde, sobre todo a más de 2 años de haber transcurrido el accidente. El asunto ya fue llevado al CEJAP, donde CEJAP es un órgano también de Procuraduría que establece que se pueden llegar a acuerdos reparatorios, siempre y cuando haya voluntariedad de las partes. Que si quieren llegar a acuerdos, lo podemos hacer aquí. Pero también le debo advertir que en el posicionamiento que están ustedes, es muy difícil que lleguen a acuerdos, porque en todo caso el señor mejor se iría a lo que es la justicia, a querer aspirar que un juez sea el que lo ordene. Entonces, en el caso de Brandon, se solicita una pensión vitalicia. Mínimo lo que se debe de garantizar lo que un jornalero gana día por día, porque ese joven quedó inutilizado para todos los días de su vida. Y por ahí empezaríamos. En el caso de las pérdidas de las vidas, sería lo que marca la ley, las 10,000 unidades que establece el Código Penal. El litigante destacó que el actuar presuntamente irregular de las agentes del Ministerio Público será denunciado formalmente, puesto que en el video de la audiencia celebrada se observa que no llevan la documentación del expediente y por tanto ignoraron la voluntad de las víctimas. Pensamos muy seriamente en estudiar y recurrir a organismos internacionales, toda vez que primero era el ayuntamiento el que nos dolíamos, que había actos claros de corrupción. Hoy también nos enteramos que en Procuraduría el no hacer las cosas bien también es corrupción. Vamos a presentar una denuncia penal en contra de los 2 irresponsables ministerios públicos que se dieron a la tarea de irresponsablemente comparecer en complacencia con el defensor y con Víctor Eduardo Sevilla Torres. Iban con la idea de llegar a un acuerdo y que se cancelara a toda costa la orden de aprehensión que se había logrado obtener. Y eso necesariamente implica una responsabilidad de carácter administrativo y de carácter penal, porque ambas sabían, si no es que sabían, deben de saberlo, para presentarse una audiencia que debes dominar todos los datos de prueba y constancias que obren en la carpeta de investigación.
y en la carpeta de investigación de menos existen por escrito todas las manifestaciones de voluntad de nuestros clientes, donde claramente establecen que no es su voluntad llegar a acuerdos reparatorios ante SEGAP. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.